jurídico de les abogades Silvia Peñalosa y Gustavo Valdés. Asesoramiento especializado a cooperativas de trabajo en Arturo M. Vaz 44, Centro Córdoba. Teléfono 3516-878607. Si estás buscando gasista, electricista o plomero, comunícate con Arturo Batistón. Realiza instalaciones, proyectos, certificaciones, adecuaciones, reparaciones, colocación de artefactos y luminarias. Contactate al 351 24 40 661. Realiza trabajos garantizados y con referencias. Tiene las habilitaciones y la matrícula al día. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda y te invita a brindar, a celebrar, a sonreír y disfrutar cada rincón y cada momento. Viví un invierno único en Córdoba Capital. Es única. Te emociona. Más obra pública en la ciudad. La Municipalidad de Córdoba comenzó las obras de pavimentación de más de 25 cuadras en Barrio Müller. El intendente Daniel Pacerini, junto a los vecinos, recorrió y supervisó los trabajos que se están llevando a cabo en la zona sureste. Después de 40 años de espera, este barrio tendrá el tan anhelado asfalto, el cual brindará mayor seguridad al transitar y mejorará la calidad de vida de todos. Córdoba Capital. Vacunate. Vacunalos. Ayúdanos a prevenir la gripe. La vacunación antigripal es una de las mejores formas de combatirla. Asistí a los centros de salud municipales y provinciales. Es gratuita para niños y niñas de 6 meses a 2 años, personas con factores de riesgo, embarazadas, personal de salud y mayores de 65 años. Para más información, entra a cordoba.gov.ar. Vacunate. Vacunalos. Estamos con vos. Estamos con ellos. Córdoba Capital. El gobernador Martín Yarlora, acompañado por el intendente Daniel Pacerini, supervisó el avance de obra de desagüe pluvial de calle Viracocha a Huayna, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, que beneficiará a 190.000 vecinos, lo que permitirá evitar anegamientos que se generaban en periodo de lluvia en los barrios Quintas de Argüello, Villa Solferino, El Refugio y La Salle. Con Daniel nos comprometimos a seguir trabajando juntos, gobierno municipal y gobierno provincial, para que las obras, aún en esta crisis, no paren, para seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos.
A futuro permitirá la ampliación y vinculación con desagües planificados en un proyecto de mayor envergadura que incluirá a los barrios Villa Riverindarte, Villa Allende Parque, Villa Serrana, Quisquizacate y La Catalina, entre otros. Hoy aquí con esta obra estamos cumpliendo el compromiso con los vecinos y vecinas de este sector de la ciudad. Así, trabajando en equipo, municipalidad y provincia, Córdoba no para. Córdoba Capital. El gobernador Martín Yarlora junto al intendente Daniel Pacerini firmaron el contrato para ejecutar un alto nivel sobre la avenida Ejército Argentino a la altura de la salida del barrio Valle Escondido. Es una inversión muy importante, pero va a permitir empezar a emprender otras obras y otros desarrollos que cada sector de la ciudad requiere. En este caso, para mejorar los servicios, para mejorar la circulación y sobre todo algo que para nosotros son banderas de nuestra gestión, que es conectar e integrar la ciudad y humanizarla. Estas obras mejoran todo ese sector, mejora por supuesto el tránsito y la seguridad en Valle Escondido, descongestiona y mejora la seguridad vial. Cuando vos podés entrar y salir a un lugar más rápido, o podés entrar y tenés acceso, acerca Córdoba a las distintas ciudades y esos minutos que se ganan son minutos de vida. Córdoba Capital. El gobernador Martín Yarlora junto al intendente Daniel Pacerini habilitaron la obra de segunda etapa de las redes colectoras cloacales que benefician a 30.000 vecinos de los barrios Villa El Libertador y Los Olmos Sur. De esta manera, el 100% de sus vecinos pueden acceder al servicio de cloacas. Lo podemos venir a hacer y mirarlos a todos, y caminar cualquier calle y mirarlo a los ojos, porque solamente le decimos, ¿saben por qué estamos acá? Porque cumplimos. Tener acceso a la red de cloacas es dar un enorme salto de calidad y sobre todo en materia de salud pública. Estas acciones son las que nos comprometen a seguir trabajando más. Y claro que falta mucho por hacer. Y en eso estamos nosotros. Córdoba Capital. Escuchanos en www.multimediomordisquito.com.ar. Al Multimedio Mordisquito, hermoso nombre, y veo que de alguna manera se encuentran en las viejas tradiciones de comunicación de la causa. Así que les mando un fuerte abrazo, gracias por lo que están haciendo y gracias por darle a la causa un medio de reflexión y comunicación con sus compañeros. Acá Pedro Saborido dejando un gran saludo al Multimedio Mordisquito. Un hermoso nombre para una hermosa misión. Saludos y lo mejor para ustedes. De parte también de Pizzería Los Hijos de Puta. Sucursal Multimedio Mordisquito. Hola, soy Roberto de Coplanaco y para la gente que labura y que escucha Mordisquito le mandamos un mordisquito y un abrazo grande. Hola, soy Reinaldo Sietecase, les mando un abrazo muy grande, sé que están poniéndole el hombro a la comunicación popular, así que espero que sigan así, hay que tratar de abrir mentes, cabezas, poner el cuerpo, la voz, el pensamiento, tratando de que este se convierta en un país más justo, más solidario. Un abrazo a todos los de Radio Mordisquito. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Hola, buenas tardes. En una nueva edición de Perspectivas desde el Sur, hoy presentamos una editorial que hemos generado con el compañero Eduardo González acerca del Pacto de Mayo, que se firmó en julio. La nota del día la va a proveer Alejandro Franchini, que dará una semblanza de Amadeo Samatini. En la sección elegida, Luis Moyano nos hablará de la crisis política de Europa y los giros de sus pueblos. Finalmente tendremos una ronda de mate y debate donde se va a considerar la situación planteada con los SRT de la UNC a partir de la nota concedida por Francisco Leites, delegado del SATSAI y de la intersindical SRT-UNC, y luego
Rubén Rocchietti nos va a agregar unas reflexiones de su elaboración sobre el mismo tema. Bueno, comenzamos con Eduardo. Bueno, buenas tardes. Nuestra editorial de hoy se ha titulado Pacto de Mayo. El pacto llamado de Mayo, al que ha convocado el presidente Milei, contiene un conjunto de puntos vagos, imprecisos o eventualmente vacíos de contenido, pero que se puede resumir como una reafirmación de las reformas económicas que propugna el gobierno en el marco teórico que se ha denominado neoliberal. Proyecto económico que no incluye en su beneficio a la mayoría de nuestros compatriotas. Insistencia en la reducción del gasto público y reducción de impuestos que para implementarse podemos suponer serán necesarios nuevas leyes. Hay un vacío de contenido, que es el punto que incluye la modernización de la educación inicial, primaria y secundaria, al negar los recursos necesarios para su implementación, delegando a las provincias el trabajo de hacerlo, al tiempo que las ahoga financieramente. Se excluye de esta modernización a la enseñanza superior, a cargo del Estado Nacional, denostada en varias oportunidades por el presidente. Hubo ausentes y presentes en este pacto de mayo y julio, que esto es un asunto interesante. Una mayoría de los gobernadores asistieron. Algunos expresaron críticas a la actual conducción económico-social, aunque sin retasear su firma en el acuerdo. Algunos gobernadores identificados con el peronismo estuvieron ausentes. En este grupo se destaca la figura del gobernador Kicillof, que está al frente de la provincia de Buenos Aires, una de las provincias más productivas y pobladas del país. Parece extraño, aunque pueda haber ocurrido en el pasado, pensar un acuerdo nacional que no incluya a la provincia de Buenos Aires. Otra ausencia destacada es la de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Podría considerarse incluso una ausencia más significativa, ya que constituyen la cabeza de otro poder del Estado. En este caso, no han dado razones de su inexistencia. Debemos mencionar que estamos en el contexto de los peores datos de la economía y del hambre popular. Esta propuesta puede resumirse como una reafirmación de un capitalismo dependiente semicolonial que ahoga todo crecimiento que no se inserte en el modelo de economía complementaria basada en ventajas comparativas. Es significativa la diferencia de este pacto con el acta firmada el 9 de julio de 1947. En esa acta se proclamaba la necesidad de que las provincias y territorios de la República Argentina tuviesen una economía recuperada y libre del capitalismo foráneo y de las hegemonías económicas mundiales o de las nacionales comprometidas con aquellas. Eran otros tiempos. Es necesario comparar las consecuencias de ambos proyectos económicos para que el pueblo de la nación pueda recuperar la confianza en sus propias fuerzas. Las fuerzas nuestras para forjar un destino de libertad económica, soberanía política y justicia social. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés.
olvida, pero ella siempre está. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez Aquí está Australia. Vaya, vaya. Mira qué chistoso. Uruguay. Bueno, acabamos de escuchar Inconsciente Colectivo por Charly García y ahora Alejandro Franchini nos va a presentar una semblanza de Amadeo Sabatini con comentarios de Luis Moyano. Muy bien, gracias Miguel. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de una figura histórica de Córdoba y del país con gran trascendencia, que fue don Amadeo Sabatini, a quien mencionamos tangencialmente en el comentario del programa anterior, a propósito de lo que hablamos sobre Barón Visa, ¿sí? Corresponde a ese periodo. Amadeo Sabatini, hijo de inmigrantes italianos, nace en Buenos Aires. Una característica, podemos decir, de Córdoba es que muchos de los gobernadores que han tenido gran trascendencia en Córdoba no fueron nacidos en Córdoba, ¿no? Podemos recordar al brigadier San Martín, que también era nacido en Buenos Aires. Podemos recordar a Arturo Zanichelli, que era mendocino. Podemos mencionar, más recientemente, Ramón Mestre, ¿sí? Ramón Mestre padre era sanjuanino, ¿sí? Una nota curiosa. La infancia de Sabatini, como decíamos, transcurre en la ciudad de Buenos Aires. Ahí hace su educación primaria. Luego la familia se traslada a Rosario, en la provincia de Santa Fe. Ahí va a hacer su educación secundaria, ¿sí? Va a ser compañero de otra figura trascendente de la historia de Córdoba, que fue don Saúl Taborda, ¿sí? Que también va a tener una actuación destacada en los años de la gobernación de Sabatini y de su sucesor, que fue Santiago del Castillo. Luego la familia se traslada a Villa María, en la provincia de Córdoba. Ahí empieza su actuación en Córdoba y él va a hacer sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Él incluso coincide su periodo universitario con la reforma universitaria de Córdoba, ¿sí? Él no tiene una actuación muy destacada en el proceso de la reforma porque recién empezaba su carrera universitaria, pero sí en esa época es que va a comenzar su militancia política en el radicalismo, ¿sí? Él va a sentirse identificado sobre todo con la figura
Hipólito Yrigoyen. Él va a ser un ferviente militante irigoyenista en la universidad y luego ya vuelve a la ciudad de Villa María como médico y ahí va a tener una militancia muy destacada. Por lo demás, era una persona de vida muy sencilla, muy austera. Hay muchos testimonios de que él atendía a gente humilde y no cobraba las consultas. Muchas veces les daba hasta dinero de su bolsillo para que adquirieran los medicamentos, etc. Entonces empieza a ser una persona prestigiosa, muy respetada y con una fuerte militancia política. Luego de producido el golpe militar de 1930 que derroca al presidente Yrigoyen, él va a participar en algunos de los movimientos armados revolucionarios que van a enfrentar a la dictadura de Uriburu y al gobierno fraudulento de Agustín P. Justo. Incluso eso le va a valer algún periodo de cárcel en esa época. Ahí ya vuelve a Villa María y a Córdoba, porque él participa también en un movimiento que mencionábamos el comentario anterior, que es el de Paso de los Libres en Corrientes. Él participa también de ese movimiento y sufre un periodo breve de cárcel y luego vuelve ya con la intención claramente de intervenir en la interna de la Unión Cívica Radical de Córdoba, que hay que recordar que era un partido más bien conservador hasta ese momento, ¿sí? O sea, no era predominante hasta ese momento el irigoyenismo. El origen del radicalismo de Córdoba, sin extendernos mucho, podemos decir es un origen más bien clerical y conservador, y que en esa época venía perdiendo elecciones frente al Partido Demócrata de Córdoba, ¿sí? Los gobiernos de Ramón J. Cárcano y de Pedro J. Frías, ¿sí? Que eran gobiernos demócratas con cierta característica progresista, ¿sí? Paradójicamente, o sea, un radicalismo conservador y un partido demócrata que en su origen era conservador, pero que tenía algunas características de progresismo. Ahí primero se presenta a la interna de la Unión Cívica Radical, previo a haber establecido en su carta orgánica el voto directo. Fue la primera provincia, digamos, donde el radicalismo aplica un sistema de voto directo para la elección de sus autoridades y de sus candidatos. Ahí gana la interna Sabatini y se presenta a las elecciones que va a haber en 1935, ¿sí? Van a ser unas elecciones, tengamos en cuenta que estamos en plena década infame, ¿sí? Donde en general las elecciones en la Argentina no se realizaban de forma totalmente libre, había un fuerte grado de violencia. Córdoba era un poco isla, ya como decíamos, los gobiernos demócratas de Córdoba habían tratado de no incurrir en este fraude generalizado que sí era muy habitual en la Argentina en esos momentos, pero sí había fuertes grados de violencia en general en las elecciones. Y también en Córdoba eso sucedía. Yo acá le voy a pedir a Luis Moyano que nos comente un poco. Hay un episodio muy fuerte durante esas elecciones que fue el de la Plaza de Mercedes en 1935. Bueno, eso que está relatando Alejandro tiene que ver con unas elecciones complementarias que se determinan porque hay sectores en donde los comisarios demócratas, los caudillos demócratas en algunos departamentos, más allá de la voluntad del doctor Frías, como ha señalado Alejandro, de no incurrir en un fraude al estilo del famoso fraude patriótico que había proclamado el conservadurismo en la provincia de Buenos Aires. Acá, bueno, se preservaba cierta legalidad en las elecciones. Sin embargo, en una localidad del departamento de Río Primero, que es Plaza Mercedes,
se debe hacer elecciones complementarias por el hecho de que había habido fraude, habían sido impugnadas las elecciones. En ese sentido, el día de las elecciones, en la Casa Radical, de acá de Córdoba, parten varios autos con grandes tiradores de pistola, ¿no? Para garantizar y pedir que se deje votar libremente en esas elecciones complementarias. Hay una resistencia del comisario Argüello, de apellido, un viejo demócrata, donde se produce un episodio donde muere un radical, dos radicales, el doctor Pedro Frías y un señor Angladas. Eso genera un tiroteo total, absoluto, en donde de alguna manera se produce muerte y demás. Esto está muy estudiado porque fue a juicio y juzgó a quienes participaron en ese episodio el doctor Novillo Escarguel y un gran historiador ya muerto en Córdoba, periodista de origen, Rafael Capelupo, leyendo el expediente hizo un trabajo muy interesante sobre Plaza Mercedes, donde queda claro que se garantizó a balazos, vaya la paradoja, el comicio libre, con la muerte de estos dos radicales, Anglada y Vives, y con la muerte de Argüello y de 7 u 8 policías más que murieron en ese episodio. Son conocidas las actuaciones de viejos oficiales y suboficiales radicales que habían participado en los eventos que anunció dijo Alejandro sobre las revoluciones radicales, y esos son los que garantizaron a balazos, vaya la paradoja, nuevamente, ese comicio. Bien, gracias Luis. Bueno, podemos decir que Sabatini gana esas elecciones, una elección muy reñida, muy peleada, como nos contaba Luis. Una elección que casi que corta a la provincia en dos geográficamente, ¿sí? Destaca Roberto Ferrero, que ha estudiado mucho todos estos periodos, que justamente el Partido Demócrata, que mantenía una presencia territorial muy fuerte, gana en todo el norte y el oeste de la provincia, y el radicalismo con Sabatini gana la capital y el sureste, ¿sí? Claramente la llamada Pampa Gringa de Córdoba, ¿sí? El este provincial y el sur provincial lo va a apoyar a Sabatini. En cambio, los departamentos serranos del norte, más conservadores, ¿sí? Van a volcarse a favor del Partido Demócrata. Pero hay un triunfo claro de Sabatini en las elecciones y su obra de gobierno, su gestión, fue muy impresionante, ¿sí? Podemos mencionar, se comienza la construcción de los grandes diques de la provincia de Córdoba, ¿sí? Como el de Cruz del Eje, el de La Viña en Tras la Sierra, el nuevo dique San Roque se va a comenzar a construir, y el dique Los Alazanes en Punilla, ¿sí? En Capilla del Monte, más precisamente. 173 escuelas primarias, ¿no? Hay que ubicarse en la época, ¿sí? Primarias y secundarias, 651 maestros y profesores van a ser nombrados en esa época. Aumenta un 50% los salarios docentes, ¿sí? Hoy en día que los docentes estamos, digamos, tan bajos los salarios, esto es importante. Guarderías, cantinas escolares, colonias de vacaciones para niños y niñas de familias humildes, hogares para madres menores de edad. Incluso va a llegar a enviar a la legislatura un proyecto que no va a ser aprobado, pero que reglamentaba el servicio doméstico, ¿sí? Es decir, las llamadas sirvientas en esa época, que no tenían ningún tipo de derechos, pasarían a ser reconocidas como trabajadoras con derechos laborales. Y podríamos seguir enumerando obras y realizaciones. Lo que podemos comentar para finalizar es que hay como una discusión histórica, ¿no? Un debate
acerca de por qué, digamos, Sabatini y el sabatinismo en sí, digamos, que de alguna manera va a ser continuado en su obra, ¿sí?, en favor de los sectores populares por el peronismo, no va a haber una confluencia política de estos movimientos, ¿sí? En parte se puede deber a la propia personalidad de Sabatini, que tenía algunas cuestiones muy particulares. Por ejemplo, él al comenzar el periodo peronista y desde antes, ¿sí?, él se va a autoexiliar en Uruguay, en Montevideo, un poco misteriosamente. No había recibido amenazas ni estaba siendo presionado por los gobiernos de ese momento, pero él decide irse a vivir a Uruguay por un periodo, ¿sí? Nunca aceptó a la figura de Perón, incluso se sabe que se le ofrece en un momento determinado la candidatura a vicepresidente acompañando a Perón. Él la rechaza totalmente. Por eso Hortensio Quijano es finalmente quien va a acompañar a Perón, otro dirigente radical de la provincia de Corrientes. Esta postura no era compartida por quien fue su compañero, digamos, muy estrecho colaborador, que fue Santiago del Castillo, su sucesor como gobernador en la provincia de Córdoba, que incluso del Castillo acepta un cargo en el gobierno militar después de la Revolución del 43, pero después también por indicación de Sabatini va a dejar ese cargo. Era un cargo muy importante en la Corporación Coordinadora de Transportes, ¿sí?, con sede en Buenos Aires, y lo va a tener que dejar. Y lo deja porque Del Castillo siempre reconoció como su jefe político a Sabatini, a pesar de que no coincidía en algunas de estas posturas, sobre todo frente al peronismo, y luego, ¿sí?, al final de su vida. Otro día vamos a hablar de Del Castillo, una figura muy interesante también, ¿no? Van a tener una disputa por la postura frente a la Revolución Cubana en su momento, al final de las vidas de los dos, ¿no? Sabatini muere en 1960, Del Castillo va a morir en 1962, ¿sí? Pero esto ya sería un tema aparte. Bueno, podemos decir, para finalizar, realmente es considerado uno de los mejores, si no tal vez el mejor gobernador en cuanto a gestión, a pesar de que tuvo un solo periodo como gobernador, pero claramente la gestión de Del Castillo fue una continuación muy clara del periodo de Sabatini, y se puede decir que nace ahí lo que se considera la línea Córdoba del radicalismo, o sea, una fuerte presencia del radicalismo de Córdoba a nivel nacional, ¿sí? Por ejemplo, Santiago del Castillo va a acompañar a Ricardo Balbín como candidato a presidente en 1958, ¿sí?, varios años después de esto que estamos comentando. Bueno, queda este interrogante y, digamos, esto para el debate, ¿no? O sea, el porqué de la no confluencia y de estas diferencias políticas entre Sabatini y Perón, a pesar de que si uno analiza las políticas aplicadas por uno y otro, son bastante similares en muchos aspectos. ¿Y cuál sería, perdón, sí, brevísimamente a los dos cuál sería la interpretación de esta decisión sabatinista de no acompañar el peronismo? ¿Cuál es la explicación, si es que la hay? Bueno, es toda una discusión, como decía, historiográfica, se puede decir. Hay distintas opiniones acerca de esto. Por ejemplo, puedo comentar la de don Roberto Ferrero, en quien yo claramente me he basado para hacer este comentario. Roberto Ferrero sostiene que Sabatini se asume como representante de la pequeña burguesía agraria, ¿sí?, de los sectores medios, fundamentalmente agrarios. Si bien él tuvo una vida urbana, digamos, siempre, ¿sí?, pero él, de alguna manera, al representar a esta pampa gringa cordobesa, en él prevalece
ese representar a los sectores agrarios. O sea, no tiene esa visión industrialista que sí va a tener el peronismo y que claramente se asume como representante de la clase obrera, ¿sí? Esta sería una de las explicaciones. Luego puede haber otras, ¿sí? Se habla de un principismo muy fuerte por parte de Sabatini, que nunca aceptó un gobierno que según él era surgido de un golpe militar. Si bien Perón siempre accedió al gobierno por elecciones democráticas, pero él nunca va a aceptar esto. Siempre lo vio a Perón como también con esa postura nazi-fascista de la cual se lo acusaba a Perón. O sea, que quedó prisionero de un democratismo liberal. Sí, podríamos decir eso también, sería otra de las explicaciones, ¿no? Pero, bueno, hay distintas posturas respecto a esto. Bien. Bueno, finalizamos el comentario ahí para dejar tiempo a los otros compañeros. Muchas gracias. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además la luna. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además la luna. No hacemos radio, hacemos historia. Radio Mordisquito. Bueno, acabamos de escuchar Bajan por Pescado Rabioso y ahora Luis Moyano nos va a hacer un comentario sobre la situación en Europa. Brevemente, porque la gran cantidad de noticias amerita un tratamiento mucho más extenso quizás. Pero yo quiero hacer referencia en esta decadencia de Europa, en esta intríngulis en que está en una encrucijada y se está en una pulsea de quién gana, la voluntad popular o la voluntad de la OTAN, que es la que los está llevando a la guerra, y la voluntad de la OTAN como instrumento de los Estados Unidos, que no solamente que lo está llevando a la guerra, sino que está liquidando la industria europea, sobre todo en ese dinamismo extraordinario que tenía
en Alemania, en Francia y en Italia. Hoy, con el último reunión de la OTAN, en la despedida de Stoltenberg y el nombramiento de Max Rude, ha sacado una declaración la OTAN donde vuelve a reiterar el apoyo absoluto y total a la guerra de Ucrania y a proveer a Ucrania de armamentos. Eso implica que la gran cantidad del presupuesto de Europa va a ser medrado y dedicado a la industria armamentística, fundamentalmente a la industria armamentística de los Estados Unidos. Y eso va a generar una nueva dependencia, una nueva relación en el camino a la guerra de esta Europa. Justamente en un momento en que en las elecciones europeas, más allá de las variaciones, tanto en Inglaterra como en Polonia, como en Francia, uno debiera deducir que el pueblo ha votado en general en contra de la guerra. Tanto el triunfo de los laboristas en Inglaterra como el triunfo de la izquierda insumisa y la izquierda unida en Francia es un voto antiguerra, antibélico. Y del mismo modo se puede decir en una nación muy conflictiva y muy cerca en sus autoridades del conflicto, que es Polonia. Ha ganado una especie de socialdemocracia que preserva el sentir europeo, la unidad europea, pero que expresa también un voto antiguerra. Yo creo que en esa forma de votar que se tiene, que se vota en contra de algo, en Estados Unidos, en Inglaterra se votó en contra de los conservadores y esa política económica y esa política bélica. En Francia se votó en contra primero de Macron y después, en una segunda vuelta, paradójicamente, en contra de quien ganó esa primera vuelta, en contra de Le Pen. Los franceses son así. A veces votan siempre en contra, pero no se sabe si votan a favor de qué. Pero entre las pocas cosas a favor de qué, de lo que han votado, es votar en contra de la guerra. Han votado en contra de las posiciones que a través de la OTAN le está imponiendo Estados Unidos. Por eso decía yo que se encuentran en una encrucijada en donde qué es lo que va a persistir, qué es lo que... Hoy el triunfo de izquierda insumisa, de la izquierda unida en Francia, está seriamente cuestionado por todos los medios europeos, no solamente los franceses, incitando o poniendo en Mélenchon el mismo miedo que pusieron en Le Pen. Es decir, le tienen hoy miedo a lo que ellos llaman una izquierda nacional, una izquierda que puede profundizar programas sociales en contra o en detrimento de este presupuesto de guerra y este ensamble de guerra de las industrias que está proponiendo la OTAN para seguir su continuidad en la guerra de Ucrania. Eso creo que lo tendrán que resolver los pueblos y bueno, veremos si se imponen los pueblos o se impone esta burocracia europea de von der Leyen, de Max Rude y de la OTAN, que están imponiendo un rumbo que es terrible no solamente para Europa, sino para la humanidad. Gracias, Luis. Las cosas que ya no...
botellas secas de oro falso de vermú. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón, y me cuentan cuentos al ir a dormir. Oh, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Dios no se alargue, me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar allí. Oh, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo, un cordero de mi estilo. Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio. El bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. Escuchar Yo Caníbal por Patricio Rey y Los Redondos de Ricota. Y a continuación vamos a escuchar unas palabras que nos ha facilitado, o mejor dicho, unas respuestas que nos han facilitado el compañero Francisco Leites, delegado del SATSAID y de la Intersindical de los SRT-UNC, a raíz del conflicto que están viviendo en este momento. La primera pregunta es la situación actual y de los salarios de los SRT. Nosotros venimos teniendo por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y de las autoridades de los servicios de radio y televisión, con el doctor Barraco a la cabeza, una respuesta ante cada uno de nuestros planteos, que es: no hay plata. Pero vemos que detrás de esa frase que se ha puesto de moda y que han puesto de moda, porque no somos los únicos trabajadores a los que se les dice eso, en realidad, más que un problema financiero, nosotros vemos un problema político. Un problema político y en primera instancia, porque nosotros vemos que la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual los servicios de red de televisión representan un 0,9% de su presupuesto total, en una primera instancia tuvo un congelamiento presupuestario determinado por el gobierno de Javier Milei, pero ese congelamiento de manera insuficiente todavía y no contentando y no llevando a los ritmos reales que necesitamos, pero se ha ido revirtiendo. O sea, han llegado actualizaciones, pero desde la universidad hacia los SRT no ha habido esas actualizaciones ni ningún planteo de hacerlas. Entonces vemos que acá hay una cuestión particular con los SRT. Y después, por otro lado, también vemos que hay un problema político muy importante, porque nosotros lo decimos siempre, defendemos nuestra fuente de trabajo, defendemos nuestros derechos laborales, pero también estamos defendiendo a medios que en la provincia de Córdoba cumplimos un rol muy importante, un rol incluso democrático, porque somos un multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba, que en el tratamiento de la información tenemos una modalidad distinta y tenemos una función distinta. No nos mueve como a los otros grandes medios de Córdova
el interés de algún socio mayoritario de alguna gran empresa, sino que somos un medio público, un medio social, un medio que da lugar y que forma parte de la extensión universitaria. Entonces, evidentemente que nos llama mucho la atención, nos preocupa que la Universidad Nacional de Córdoba tenga esta política para con los SRT, y que además la Universidad Nacional de Córdoba, en un momento en el mundo donde los medios de comunicación tienen roles muy importantes en tratar de explicar el porqué de las crisis que atravesamos, busque apagar a estos medios, y eso obviamente que abre toda una serie de interpretaciones y de cuestiones a analizar para ver por qué están avanzando en este sentido. La verdad es que son preguntas que sería muy bueno que las puedan responder las autoridades de la universidad, porque nosotros creemos que tenemos mucho para aportar en la búsqueda de las soluciones a los problemas que las grandes mayorías populares están hoy atravesando como parte de la universidad, porque en la marcha federal universitaria se decía algo que me quedó grabado y que me parece que es muy importante, que es que las universidades, lejos de ser parte del problema, son parte de la solución. Y las universidades en Argentina, afortunadamente, no se reducen a la tarea de educar, de formar en las aulas, sino que tienen toda una serie de instituciones que formamos parte de ellas, así como estamos nosotros con los SRT, están los hospitales, están hemoderivados, está CONICET, hay toda una serie de instituciones que tenemos mucho para aportar, mucho para decir, y en este caso la Universidad Nacional de Córdoba, en una primera instancia presionada por el gobierno nacional con su congelamiento presupuestario, avanza en este sentido. Por eso, desde la primera vez que nos pudimos sentar en una mesa con estas autoridades, con el rector Boreto y su espacio, lo que planteamos siempre fue que los trabajadores y trabajadoras de los SRT lo que queremos es formar parte de la pelea por un presupuesto para que estas universidades funcionen, para que funcionemos de la mejor manera. Y también sabemos que los SRT, como todos los grandes medios y todos los medios del mundo, con los nuevos consumos culturales, con las nuevas formas que viene adquiriendo la comunicación, debemos reconvertirnos, debemos ayornarnos, pero acá nosotros vemos que no se está yendo en ese sentido, lo planteamos siempre también. El plan de reducción que votó el 27 de febrero el Consejo Superior no tiene un norte claro, una hoja de ruta que nos permita a nosotros ver cómo va a ser ese recorrido, ese camino, sino que todo lo contrario. Vemos que solamente se avanzó en la reducción de la planta, como si reconvertir a los SRT fuera deshacerse de sus trabajadores. Bueno, y dentro de este marco de discusión, preguntamos si tienen conocimiento de los planes a futuros y cómo se implementarían en caso de que se conozcan. De cara al futuro, la empresa, en el marco del procedimiento preventivo de crisis que está abierto en el Ministerio de Trabajo de la provincia, presentó un plan después de largos meses de que el colectivo de trabajadores lo pidiera, sobre esto que hablábamos recién, de qué quiere hacer la universidad con sus medios. Y el plan que presentó es un plan que nosotros solo vemos vaciamiento y la posibilidad de cierre, porque ellos hablan de unificar las radios, unificar los canales de televisión, de reducir la planta a 72 trabajadores, y eso para nosotros es ni más ni menos que una estructura totalmente insuficiente. Como para que se tenga un ejemplo, ¿no? Plantean
para el sitio web CBA24N y las redes sociales de los SRT, 4 personas. Esa es toda la dotación que plantean. Reducir a un turno de producción de televisión, es decir, llevarnos a una expresión tan mínima que nosotros sabemos que no se sostendría de ninguna manera en el tiempo. Además, lo que se hizo hasta este momento con la reducción fue de una manera tan desordenada que ha causado muchísimo daño. Digo, hoy no hay gerencias prácticamente, se fueron todos los cargos medios y cargos altos de la empresa. No tenemos, por solamente nombrar los casos, ¿no? Responsables, ni siquiera, no solo responsables, no tenemos trabajadores que puedan hacer el mantenimiento de las computadoras y servidores que hay en la empresa. El área comercial, un área que debería ser muy ponderada en momentos donde se habla de una crisis financiera, bueno, quedó sin gerentes y quedó con solamente una trabajadora y un trabajador a cargo. Y bueno, y así podríamos estar hablando horas sobre lo desordenado que ha sido el proceso de partida de compañeras y de compañeros que nos han puesto en límites, nos pusieron al límite a la hora de seguir funcionando. Sobre esto último, me olvidé de mencionar que no sabemos, no conocemos y no tenemos información acerca de que vayan a ingresar nuevos accionistas. Lo que nosotros tenemos es que el estatuto de los servicios de radio y televisión establece que el 99% de las acciones como mínimo van a pertenecer a la Universidad Nacional de Córdoba. Si hubiera otro plan, la verdad es que lo desconocemos, nunca se nos informó al respecto. Por último, le preguntamos a Leites acerca de cuán voluntarios fueron los retiros voluntarios y si hubo alguna área en particular que sufriera el recorte. Y en esto de los retiros voluntarios y los acuerdos prejubilatorios, nosotros también tenemos algo importante para comentar, que es que, bueno, todo este proceso arrancó fehacientemente el 27 de febrero, pero bueno, desde un tiempo atrás vemos cómo la empresa se ha ido apagando de a poco, se han ido corriendo o cerrando productos que eran importantes a niveles de audiencia. Se tomaron muchas malas decisiones por parte de quienes conducían la empresa en el pasado, puestos siempre por la Universidad Nacional de Córdoba, que es quien designa a los miembros del directorio de los SRT. Y en estos procesos ahora actuales de retiros voluntarios y jubilación anticipadas, la verdad es que, como habíamos arrancado la charla, la situación apremiante que tenemos los trabajadores y contratos muy deshumanizados ponen en cuestión esto de la voluntariedad, y ni que hablar el hecho de que se nos viene diciendo desde febrero que la plata no alcanza y que van a tener que dejar de pagarnos los salarios y que no va a alcanzar, entonces que es mejor irse. Cuando asumió hace poco más de 2 meses la nueva conducción de la empresa, su director Barraco dijo que son héroes los que se van, y siempre se ha puesto en cuestión esto de el futuro, de que el futuro es negro. Entonces siempre se estuvo pidiendo que las y los trabajadores nos vayamos, y eso me parece que tiene una escalada si nosotros pensamos en que actualmente no tenemos los salarios pagados ni el medio aguinaldo. Todo esto obviamente que agrava aún mucho más la situación y se hace cada vez más difícil o cada vez más extraño hablar de que los retiros son voluntarios.
Bueno, hemos escuchado la opinión de Leites, el delegado sindical, y ahora Rubén Roquete nos va a continuar con el tema con algunas reflexiones acerca de los SRT. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo que primero nos podemos referir son los antecedentes de este conflicto. Lo que podemos decir que los SRT tenían en el presupuesto nacional un ítem para cubrir los gastos necesarios. Este ítem de los SRT fue retirado del presupuesto nacional en el año 2016 por el gobierno de Macri. De ahí llegamos a este momento en donde la problemática actual aparece con la conflictiva situación económica de las universidades nacionales a partir del desfinanciamiento producido por el actual gobierno nacional. Hace casi 4 meses, el Consejo Superior de la UNC aprobó una resolución en la que considera la necesidad de adecuar, reconvertir, reorganizar la estructura para la continuidad y sustentabilidad, con una serie de pasos y medidas según la letra del artículo 2, que dice implementación de un proceso de reconversión y reorganización con la consiguiente búsqueda de financiamientos alternativos. Bien, ante todo esto, nosotros creemos que son necesarios resolver 3 o 4 puntos, o sea, llevar adelante 3 o 4 puntos que voy a tratar de expresarlo de la manera más sencilla posible. Una es abordar el problema de manera integral y no solo en sus aspectos financieros, teniendo en cuenta la crisis económica y laboral, introduciendo direcciones colegiadas de conducción en donde los trabajadores formen parte esencial de la misma. Respetar la historia, el currículum y la actividad de todos los trabajadores, buscando reincorporar en el corto plazo a aquellos que solicitaron el retiro voluntario. Los SRT deben seguir formando parte de la UNC como unidad indisoluble. No confiamos que las autoridades universitarias, léase John Boretto y Daniel Barraco, comprendan la enorme preocupación que han generado las decisiones adoptadas en estos últimos meses, por lo que afirmamos la tremenda importancia que tienen en estos momentos el involucramiento de todas las facultades, escuelas, hospitales, institutos y claustros de la UNC en la resolución de esta estratégica situación. Muy bien sería reconocida por toda la comunidad, no solo universitaria, el renunciamiento por parte de Daniel Barraco del 50% de los 3 sueldos jerárquicos, que cobra en la UNC. Secretario de Ciencia y Técnica, presidente de los SRT, director del espacio de ciencia Plaza Cielo y Tierra, y renuncie al uso de vehículo y chofer provistos para que se pueda ayudar al cobro de los sueldos y aguinaldos atrasados. Es destacable el trato de Barraco y el directorio con los trabajadores. Pagan un 20% del sueldo con pesos, un 30% con bonos de supermercado, ¿no? Yo diría, para no decir palabras que pueden faltar el respeto a la mesa y a los escucha, yo diría que Barraco no sea una mala persona, no puede comportarse de esta manera. Por favor, corrija su situación y comporte como la comunidad lo espera. Sigue, todo viene, todo va.
colores. No tendrás que arañar la alegría. Quiero creer que ella irá por sí misma. Y si yo muevo el mundo y por vos gira el mundo, aún podremos darles algo mejor. Amigas, amigos, lo primero que tengo que decir bien fuerte es decirles gracias, muchas gracias por estar esta tarde acá. Bueno, concluyendo el programa de hoy, que nos hemos extendido un poco más de lo previsto, unos breves comentarios de los integrantes de la mesa acerca de esta situación de los SRT, comenzando por Eduardo González. Bueno, sin duda que los SRT son un tema caliente, y más aún en una Córdoba donde los medios de comunicación responden todos homogéneamente al mismo pensamiento liberal, neoliberal, o incluso de poca capacidad informativa o muy seleccionada. Yo no estoy en condiciones de saber qué va a pasar con este conflicto. Lo que sí pienso, se me ocurre pensar, es que como todos los conflictos en esta época, tienen una sola solución, que es la generalización del conflicto. Escuchaba, perdónenme, espero no pasarme, pero me gustó mucho un reportaje que escuché anoche, vi anoche por la televisión, a Furlan, el secretario general de la UOM. Fue impresionante. Y él explicaba la decadencia económica del país, la ruina de 10.000 pymes, las suspensiones, los despidos, etc. Y contaba cómo un grupo de sindicatos se ha reunido junto con los empresarios para plantear la defensa de la industria nacional. Es decir, mi idea sería que la comunidad universitaria apele a la comunidad social de Córdoba para defender los SRT. Eso. Luis. No, simplemente este tema tan controvertido de los SRT, creo que está absolutamente avalado todas las posiciones que estamos explicando acá, pero que hay que tener en cuenta algunos entresijos de la situación. Por ejemplo, ayer había una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde los representantes de la universidad no se presentaron. Y el abogado de la universidad, que es de un estudio de un radical muy presidente de la convención, el doctor Sapia, ha endurecido seriamente la cuestión, no solamente por no presentarse, sino porque el primer arreglo que hay que hacer es pagar el aguinaldo que le deben y el sueldo. Todo lo demás se puede conversar. Yo creo que subyace en esta posición tan dura de este mundo un cierto apoyo político, no es casual lo de Sapia, y un cierto apoyo porque hay que decir que gran parte de los propios periodistas y miembros de los SRT votaron por Milei. Es decir, ahora se están sufriendo, pero ustedes votaron esto. Esa es la respuesta política. Eso creo que habría que seguirlo discutiendo porque es muy importante, porque en el Consejo Superior también se notó en las votaciones esta cuestión. Hubo un casi apoyo total de las distintas facultades. Creo que De Sotti se abstuvo y votó en contra solamente la de Ciencias Sociales, ¿no? Lo demás hubo un apoyo de los decanos. ¿Todos los demás votaron a favor? Creo que votaron en la planificación esta que están propuestas de arreglo en el plan de Boreto y Barraco. Bueno, concluimos por hoy nuestro programa, habiéndonos extendido unos minutos. Bueno, sí,
simplemente agradecer aquí al Multimedio Mordisquito el espacio, desde ya nuestra solidaridad con todos los trabajadores de los SRT, y bueno, todos en la defensa, ¿no?, de los puestos de trabajo, obviamente de que se les ponga al día en sus remuneraciones, y bueno, estamos en la lucha acompañando a todos los trabajadores de los SRT. Bueno, muchas gracias a todos los escuchas por acompañarnos. Esperemos que el programa haya cumplido mínimamente con las expectativas. Nos vemos el próximo viernes a las 18 horas. Mundo nacional e internacional de por medio. Gracias. Fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la caramilla de cara al sol. Mi barrio